¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Wrestling Addict les da la bienvenida al reporte de lo acontecido en Elimination Chamber. Me cuesta recordar, revisando años atrás, algún pay-per-view inmediatamente anterior a WrestleMania que haya generado tan poca expectativa como el Elimination Chamber 2020. Storylines pobremente construidas, combates en los que en su gran mayoría no se jugaban cosas importantes. Sumemos a eso la ausencia de main eventers como Roman Reigns, como el campeón universal, como el WWE Champion y su retador. Hicieron que este evento sea considerado como un pay-per-view de mediana a baja categoría. Nada relevante se jugaba en la previa de cara a cambiar súbitamente, a alterar las bases de lo que WWE más adelante nos va a presentar, que es WrestleMania. Así que bueno, partiendo de eso, tuvimos ya en el Kickoff Show una lucha armada y anunciada con 1 hora de antelación a la realización del pay-per-view, ni más ni menos. Los Viking Raiders derrotaron en un tag team match a Kurt Hawkins y Zack Ryder. Definitivamente una lucha que ni siquiera atrajo la atención de quienes llegaron con anterioridad al Coliseo donde se realizó este espectáculo. Los Viking Raiders, con su carrera venida menos, cada vez menos trascendentes dentro del roster principal de WWE, se llevaron este triunfo que dudo mucho sirva para catapultar su carrera y recuperar el momentum que tuvieron cuando llegaron al roster principal procedentes de NXT. Daniel Bryan se enfrentó a Drew Gulak en lo que supone ser la gira que Bryan está dando por dentro de lo que es el roster de SmackDown, buscando a luchadores que prácticamente no son visibles ya dentro de la compañía o no tienen un rol importante. Fue el turno para Drew Gulak, quien tuvo la posibilidad de lucirse dentro de un muy buen combate ante Bryan. Lamentablemente no existió nada importante en juego, lo que sí tuvimos la posibilidad de ver a dos performers que dejaron todo en el ring y que también exhibieron sus habilidades, agilidades en distintos estilos del wrestling. Drew Gulak en un momento dado parecía tener el control del combate, ejecutó además un peligroso suplex a Bryan que terminó aterrizando primero con su cuello, algo bastante peligroso tomando en cuenta las lesiones que en el pasado el líder del Yes Movement ha sufrido. Asumo que para Bryan Danielson esto debe ser una felicidad, tener la posibilidad de trabajar con talento más joven y que de pronto no ha tenido la posibilidad de brillar a plenitud dentro de WWE. Pero el personaje de Daniel Bryan sin duda alguna que amerita tener un poco más al menos de importancia de cara a WrestleMania. Es increíble que el equipo creativo no le haya encontrado un buen uso a Daniel Bryan y aprovechar todo lo que él representa. Lo más probable sea que tengamos a Bryan enfrentándose nuevamente a Sheamus en WrestleMania. Lucha que, insisto, parece ser la que está más cerca de concretarse para los planes de DB. Para culminar este combate, les digo que Bryan atrapó en la figura de sumisión en un momento clave a Gulak y por ende se llevó el triunfo. Humberto Carrillo se enfrentó a Andrade con el título de los Estados Unidos de por medio, en lo que fue una lucha de incesante acción y agilidad de principio a fin entre dos de los nuestros. Sin embargo, Andrade volvió a recurrir a sus mañoserías, a la asistencia de Zelina Vega, para poco a poco ir debilitando, desenfocando a Carrillo y en un momento dado utilizar un roll-up, agarrar los pantalones de Carrillo e impedir que haga el kick out. El árbitro obviamente no se dio cuenta y Andrade retuvo ese título de los Estados Unidos, lo cual nos da a entender que irá hacia WrestleMania en pos de defenderlo. Ingresará como United States Champion. Me parece más que merecido para un talentazo como lo es el ídolo ex campeón también de NXT.
Carrillo, lamentablemente, una vez más fracasa en su intento de conseguir el United States Championship. Y parece ser que va en pos de romper récords en cuanto a tener tantos rematches por un título que le es adverso tanto tiempo. A no descartar que en WrestleMania tengamos al título de los Estados Unidos suspendido en lo más alto y tener una lucha de escaleras entre algunos oponentes para Andrade. Pero la noche le perteneció hoy por hoy al ídolo. Primera cámara de eliminación de la noche y una de las luchas llamadas a ser la principal de este espectáculo. Tag Team Wrestling Action a plenitud, lo mejor del roster de parejas de SmackDown. Miz y Morrison salieron con los títulos. Demostraron que para ganar este Elimination Chamber no se necesita ser el tag team más ágil, más vistoso, como les pasó, por ejemplo, vean ustedes a Lucha House Party, que en su afán de lucirse terminaron debilitándose luego de semejantes maniobras atléticas, luchísticas, y por ende fueron los primeros eliminados de la cámara de eliminación. Miz y Morrison tampoco requirieron ser los más fuertes. Vean lo que sucedió con Otis y Tucker, quienes en su afán de castigar excesivamente a Rudy Ziggler descuidaron lo más importante, que era mantenerse dentro del combate y ganarlo. Otis fue en contra de Ziggler, este se quitó y terminó perforando una de las cámaras de eliminación y cayendo pesadamente fuera del ring. Eso conspiró, pues Tucker quedó solo y fue eliminado ante Ziggler y Rude. Miz y Morrison demostraron que una rivalidad no puede ser jamás más importante que un título o unos títulos en este caso. Eso fue lo que sucedió con The New Day y con los Usos, quienes en un principio, al haber quedado como finalistas frente a Miz y Morrison, intentaron unirse para sacar a los campeones, pero luego esa rivalidad prácticamente eterna que han tenido estos dos tag teams exitosos pudo más y se dedicaron a enfrentarse y a castigarse el uno contra el otro. Entonces, Miz y Morrison, a pesar de la adversidad, a pesar de estar en contra en cuanto a los números y tener grandes posibilidades de perder, aprovecharon esas circunstancias, aislaron a Kofi, lo derrotaron y por ende quedó eliminado Big E, y más adelante a uno de los Usos castigaron excesivamente para hacerlo objeto de un doble pin. Un doble pin polémico, sí, pero si el árbitro no ve, entonces está permitido. El Miz utilizó la tercera cuerda para dar más impulso a ese intento de pin y Morrison, dentro del ring, para que el árbitro se distraiga, también ayudó con ese pin. De esta forma, retienen los títulos y se aseguran ir a WrestleMania, ingresar como los campeones, como los monarcas de la división de parejas de SmackDown. Buena lucha y ojalá Vince, de una vez por todas, se defina a darle un gran push a la división de parejas. Ya es hora, ¿no es cierto? Bueno, Miz y Morrison fueron los dueños de la noche. AJ Styles se enfrentó a Aleister Black en una lucha por no descalificación. Y les digo que creo que fue el combate que más disfruté de esta noche Elimination Chamber. Se protegió a Black, existían muchas dudas después de su derrota en Monday Night Raw respecto al rumbo de su personaje, pero todo eso fue aclarado en esta noche y queda ratificado que Aleister Black es sumamente importante para Paul Heyman, quien es, luego de Vince McMahon, la cabeza principal dentro del equipo creativo, más concretamente del talento de Monday Night Raw. Aleister Black y AJ Styles nos dieron una lucha hardcore, nos dieron una mezcla también de estilo atlético y asimismo agresividad a pleno. Styles no tiene ningún problema en adaptarse al estilo que mejor le siente a su oponente de turno. Black, por su parte, demostró la rebeldía necesaria como para hacer frente a Styles y afuera del ring a Anderson y Gallows, que constantemente intentaban interferir en pos de beneficiar a su líder, al Phenomenal One. Se utilizó mesa, se utilizó un kendo, se utilizaron sillas, en fin. Aleister Black
dando sus movimientos impactantes sobre Styles, esos dignos de MMA, esos rodillazos pesados, buscando cazar a AJ Styles con un importante movimiento para luego hacerlo víctima del Black Mass, mientras que el Phenomenal One fue por su Phenomenal Forearm, fue por también el Calf Crusher y como es heel, Styles buscaba sacar ventaja de cualquier forma con la interferencia de sus compañeros de stable. Desgraciadamente, si hay algo que ir en contra dentro de lo que es el desarrollo de esta lucha, fue el hecho de que el público estuvo mucho más pendiente de una posible interferencia del Undertaker que ver a estos dos sólidos wrestlers enfrentarse por primera vez en un pay-per-view. Sin embargo, y ahí es donde aplaudo a WWE, se manejaron muy bien los tiempos. Se protegió a Aleister Black en un momento dado, cuando Black aparentemente iba por el Black Mass, interfirieron decisivamente Gallows y Anderson para castigar duramente a Black y prepararlo para un Phenomenal Forearm. Fue ahí cuando se apagaron las luces, apareció el Undertaker y lo que era un prácticamente seguro triunfo de Styles se transformó en un chokeslam terrible contra el Phenomenal One que lo dejó tendido en el ring. El Undertaker dispuso fácilmente de Gallows y Anderson, interceptó en pleno intento de forearm de Styles al Phenomenal One y ejecutó un chokeslam. Luego, así como llegó, se fue. Se apagaron las luces y apareció en cambio Aleister Black, quien ahí sí pudo ejecutar el Black Mass a la perfección y llevarse el triunfo. Por eso les digo que WWE manejó muy bien los tiempos. Protegió a Aleister Black, incluso salió como ganador de esta noche, en la lucha más importante de su carrera dentro de WWE sin ninguna duda. AJ Styles se lució, demostró que puede adaptarse a cualquier estilo de su oponente y hacerlo lucir de la mejor manera. Y por otro lado, el Undertaker interfirió, hizo la movida más fácil que él puede hacer y con la cual se va a ver de la mejor manera posible, que fue el chokeslam. Por lo tanto, quedó construido ya totalmente ese feudo entre Styles y el Taker de cara a WrestleMania. Ganador, pero de esta noche, fue Aleister Black. Street Profits retuvieron sus títulos frente a Rollins y Buddy Murphy, y es que había una misión clara para Angelo Dawkins y Montez Ford: retener esos campeonatos, continuar reconstruyendo la división de parejas y que se la reconstruya, se inicie un nuevo camino en base justamente al triunfo que ellos conseguirían esta noche en su primera defensa titular. Rollins y Murphy parece ser que cada vez se entienden más como equipo, eso pudimos ver en el combate, movimientos sincronizados entre ambos, ataques propios de un tag team original, eso fue bueno. Tuvieron la presencia del AOP fuera del ring, pero todas esas cosas cambiaron, pues aparecieron los Viking Riders, sacaron a AOP de ahí. Y posteriormente, en un momento importante del combate, apareció Kevin Owens, bajó de entre el público con palomitas de maíz, estuvo en ringside, se acercó a la mesa de comentaristas de español, compartía su canguil y Rollins se desconcentró. Quedó viendo a Owens hasta que el KO le lanzó canguil y luego Rollins fue víctima de un fuerte empujón. Curiosamente no se lesionó por la forma en que impactó, pero sufrido por parte de Angelo Dawkins. Rollins impactó contra la barrera de división que hay entre el público y los luchadores. De esta forma él quedó inutilizado. Buddy Murphy fue víctima del 2 contra 1 y ese Frog Splash aplicado a la perfección por parte de Montez Ford fue más que suficiente para que los Profits retengan sus títulos. Bien por eso, aunque la forma, les digo, bastante extraña, bastante rara, generalmente el heel es quien debe contar con la ventaja numérica. En este caso no sucedió así. Tuvimos a Viking
Riders y luego a Kevin Owens interfiriendo decisivamente en el combate. Queda más que claro, Wrestling Addicts, que Seth Rollins versus Kevin Owens se volverán a enfrentar en esta ocasión dentro de WrestleMania. Y habrá que ver hasta dónde puede llegar este clan de Seth Rollins. A mi parecer, Rollins amerita un rol más protagónico dentro de WWE. Más allá de que él pueda ayudar al talento naciente a consolidarse, me refiero a AOP o por ahí también a Buddy Murphy, WWE no puede darse el lujo hoy por hoy de desperdiciar a Rollins y no tenerlo como alguien más trascendente dentro de lo que es el roster y programación que la empresa nos presenta. Vean ustedes, en WrestleMania el año pasado, Seth Rollins era el hombre más popular que había dentro del roster de Raw y era la esperanza de librarnos de Brock Lesnar. Hoy por hoy va a una lucha de mid-card frente a Kevin Owens. Sorpresa, sorpresa, parecía que asistíamos a la destrucción final de 3 extraordinarios luchadores. Me refiero a Shinsuke Nakamura, Cesaro y Zayn, que se enfrentaban al Monster Among Men, Braun Strowman, quien hace pocas semanas había conseguido por primera ocasión un título importante dentro del roster Singles Superstar Competition. Me refiero al campeonato intercontinental. Con Tyson Fury por ahí dando vueltas, todo hacía presumir en esta ocasión que íbamos a tener simplemente un momento de diversión para el campeón Strowman, que aparentemente iba a salir airoso con su título y enfrentarse al campeón de pesos pesados del boxeo en WrestleMania. Pero al menos primó la lógica. 3 son más que 1 y si vemos quiénes son esos 3 luchadores, es más que justificable que en la realidad deban derrotar a un gigante incluso como Braun Strowman. Eso fue lo que sucedió. Aprovecharon en cada momento, en cada instante, esa ventaja de 3 contra 1 y permitió que el manager y en realidad líder de este stable, Sami Zayn, haga su regreso exitoso al ring como performer, haciendo lo que más le gusta. Sami Zayn conquista el título intercontinental. Finalmente se le da algo importante a Sami, al menos en cuanto a logros, dentro del roster principal de WWE. Un gran performer, un muy buen profesional, y era hora que tenga algo para presumir dentro de WWE en su currículum, a más de ser, obviamente, ex campeón de NXT. Veremos qué sucede. ¿Será que se mantiene el plan de Strowman frente a Fury? ¿O de pronto irá por una revancha, por una venganza ante Zayn, ante Cesaro y ante Nakamura? Lo cierto es que la noche, en cuanto al título intercontinental, le perteneció a Sami Zayn. Main event de la noche, lucha más que predecible, y me atrevería a decir que el peor Elimination Chamber match que hemos presenciado desde que este tipo de combate se inauguró allá por el año 2002. Shayna Baszler destruyó a todas sus oponentes. Oponentes que se entiende son especializadas en lo que es este arte del pro wrestling. Shayna, sea como sea, a pesar de su evolución, no es su fuerte el professional wrestling, sino más bien el MMA. Sin embargo, de aquello fue suficiente para Shayna utilizar un solo movimiento para derrotar a prácticamente todas quienes estuvieron en el ring, que fue un candado, atrapando supuestamente duramente el cuello de cada una de sus oponentes, obligándolas a someterse o a quedar inconscientes. Vean ustedes el poder. Ni Roman Reigns, ni John Cena, ni Hulk Hogan, etc., habían exhibido semejante poder antes.
Se prefirió, con tal de promocionar esta lucha, esta obsesión de Triple H, de tener a Shayna en lo más alto del roster principal, se prefirió promocionar a Shayna frente a Becky y pasar por encima una vez más de la mejor luchadora que hay hoy por hoy dentro de WWE, que es Asuka. Por último, dentro del Chamber, lo que más queríamos ver, al menos, era la posibilidad de que Asuka se enfrente seriamente ante Shayna. Eso no ocurrió así. WWE tuvo la gran idea, en pos de supuestamente proteger a Asuka, presentarnos una aparente lucha entre Asuka y Shayna en el Raw pasado y luego decirnos que Asuka se había lesionado en una de sus muñecas. Y en base a esa lesión de muñecas quieren justificar que Asuka haya sido presa tan sencilla de Shayna Baszler. Hoy por hoy, Baszler versus Lynch es una realidad. No entiendo ni justifico el por qué haber creado este Elimination Chamber femenino. Si desde antes que nos anuncien esta lucha, ya se hablaba, ya se promocionó el ángulo entre Shayna y Becky. De hecho, en la previa del combate, una vez ya anunciado, jamás Liv Morgan, por ejemplo, o Sarah Logan, peor aún, tuvo un careo con la campeona Lynch. Única y exclusivamente se dedicaron a vendernos la idea de que Shayna iba a enfrentar a Becky. Falta un mes para WrestleMania aproximadamente, un poco menos, y habrá que ver qué consideración tiene Shayna de cara a ser la potencial luchadora que derrote y destrone a Becky Lynch. Pero por lo visto esta noche, WWE apuesta fuerte por Shayna, pero en el fondo me parece que todo esto es para intentar hacer lucir a Becky más querida que nunca por parte del público. Para nadie es un secreto que The Man significa el activo más importante que tiene WWE hoy por hoy. Pero no se puede desconocer que, especialmente en un mundo tan dinámico como el professional wrestling, los personajes se vuelven estáticos muchas veces y van perdiendo su popularidad o la forma en la cual se los presenta, y ese es el caso de Becky Lynch. No es tan popular como era el año pasado. A pesar de eso, obviamente, es un imán de taquilla y eso lo sabe Vince McMahon. Por eso promociona a Shayna Baszler y insisto, veamos qué sucede de aquí a un mes en WrestleMania. Si finalmente Triple H puede más que la voluntad de Vince y terminan por darle el título a Shayna. Yo, más allá del resultado, temo por ese combate. No me gustó lo que vi en Survivor Series y aquí no pude ver absolutamente nada de evolución de Shayna, sea porque no se la permitieron o simplemente porque no confían en ella 100% y quieren única y exclusivamente tratar de potenciar sus pocos aspectos fuertes luchísticamente hablando. Me da pena por Asuka. Lamentable que a Liv Morgan la regeneran, marcan un renacer con su personaje y ha sido liquidada el día de hoy. Se promovió la ruptura del Riot Squad, el regreso de Ruby Riot, eso también ha quedado en absolutamente nada. Todo esto se ha sacrificado con tal de que Shayna llegue al main event a enfrentarse a Becky Lynch. Hasta aquí llego con el resumen, con el reporte de lo ocurrido en Elimination Chamber Pay-Per-View. Déjeme sus comentarios, sus opiniones. Somos Wrestling Addict. Dale like, suscríbete y comparte el video.